sentimiento que me llena de amor. Todo el mundo lo sabe, tuyo es mi corazón. Viendo tu fotografía me lleno de alegría al saber que tú estás y no eres fantasía. Que el dinero no es impedimento para demostrarte lo que siento. Mis palabras no se la lleve el viento, tú haces mi mundo perfecto. Soy un Torres, Torres, soy un Torres, Torres. Me la vivo vacilando por la gran ciudad. Soy un Torres, Torres, soy un Torres, Torres. No tengo dinero pero me puedo enamorar. Salgo por la ciudad a buscarte, quiero que pase el tiempo para poder abrazarte. Ya verás que por siempre yo voy a amarte, con Dios como testigo mi amor voy a jurar. Y aunque no hay dinero, lujos y prendas, sé que tu amor no está en venta. Vamos a mi apartamento a formar la fiesta, tranquila que mis primas no se molestan. Soy un Torres, Torres, soy un Torres, Torres. Me la vivo vacilando por la gran ciudad. Soy un Torres, Torres, soy un Torres, Torres. No tengo dinero pero me puedo enamorar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarles. Hoy es miércoles 4 de mayo, qué bueno que nos acompañan. Esta noche estará con nosotras el doctor Eduardo Tenorio, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto que con él vamos a continuar el tema que estaba analizando Nacho en 8 en punto. Vamos a hablar sobre la inconstitucionalidad de los partidos PDC y PCN y su posible cancelación. Y vía microonda desde el edificio Avante, el Centro de Negocios de Santa Elena, estará con nosotros la licenciada Silvia Guillén, directora de FESPAD. FESPAD es parte del grupo de abogados que promovieron este recurso de inconstitucionalidad, así que les invitamos a que nos acompañe y que mantenga su sintonía. Como siempre, saludo a mis colegas, Ana Giralt. Ana, buenas noches. Buenas noches. Y Francesca Falconi. Checa, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Les invitamos a que opine, a que nos envíe sus comentarios y sus sugerencias. Búsquenos en las redes sociales, específicamente en Facebook, como programa de televisión Sin Su Permiso. Y como todos los miércoles, vamos a iniciar con nuestras secciones. Iniciamos con la sección política Ana Sin Permiso. El presidente de la República anunció varias medidas que suponen un apoyo para la economía familiar, medidas que el partido que lo llevó al poder, el FMLN, califica de insuficientes, pues a criterio del vicepresidente de la República y líder de ese partido de izquierda, Salvador Sánchez Serén, abro comillas, la situación exige mayor profundidad. Cierro comillas. No es casualidad que el también ministro de Educación diera tal valoración en su discurso por el Día del Trabajo. Sus palabras son el reflejo de una estrategia de reconquista, de reposicionamiento, de credibilidad ante un sector que de amigo, de aliado electoral, está pasando a tener desconfianza del Partido del Pueblo. Me refiero al de las clases sociales. Con señalamientos y duras críticas ante las deficiencias e incumplimientos del actual gobierno, el Frente quiere recobrar la simpatía de los grupos sociales y laborales que por años fueron parte de su voto duro y que creyeron que el triunfo electoral del FMLN en el 2009 suponía la inmediata reivindicación de sus luchas. Esos grupos ahora fijan su atención y esperanza en nuevas estructuras, como la del Movimiento por la Democracia Participativa de Dagoberto Gutiérrez, un exmiembro del Frente que se ha convertido en la piedra dentro del zapato de muchos farabundistas. Con su peculiar estilo, Gutiérrez acusa a las cúpulas políticas de haberse convertido en cúpulas empresariales, un señalamiento que ha calado a tal punto en el FMLN que ya no le importa hacer evidente las abiertas diferencias de visión que existe entre el partido y el equipo de gobierno. En este año preelectoral, el objetivo del FMLN es reposicionarse, aunque para ello tenga que recurrir a trillados y reiterativos discursos electorales sobre la construcción de grandes alianzas, donde el pueblo, dicen ellos, será la base fundamental.
El Salvador es uno de los países más violentos de Latinoamérica. La delincuencia y el crimen organizado azotan nuestro país todos los días. Según cifras de la PNC, en los primeros 4 meses del año se registraron 1.389 homicidios, entre los cuales se encuentra Alfredo Hurtado, camarógrafo de este canal, quien fue vilmente asesinado la semana pasada cuando se dirigía en un autobús a su trabajo. Alfredo era un padre de familia, trabajador, buen compañero. Así como él, todos los días muere un promedio de 11 personas a manos de la delincuencia. Por supuesto que entristecen y llenan de dolor estos hechos, pero también provocan otros sentimientos: indignación, frustración, impotencia. Al pueblo nos duele que gente inocente, que gente buena muera, pero también nos enfada la inoperancia de los responsables de garantizar la seguridad de la población. Es evidente que por ahora les han ganado la batalla. Por la incapacidad estatal de vencer a la delincuencia y al crimen organizado, vivimos una inseguridad permanente. Cualquiera puede ser una víctima, desde un humilde trabajador que por las mañanas se levanta para obtener su sustento y que al utilizar el transporte público es atracado y despojado de sus pertenencias, hasta cualquier familiar de un comerciante o industrial que es secuestrado para pedir rescate. Sin duda alguna estamos viviendo un gravísimo problema de seguridad. Gente trabajadora que vale la pena como Alfredo muere todos los días. Y si al Estado se le ha olvidado que constitucionalmente hablando está obligado a preservar la vida de sus ciudadanos, la población no debería pasar por alto que es derecho de todos y de todas exigir el cumplimiento de esta obligación. La sección Economía es patrocinada por Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI. Muy bien, amigos y amigas televidentes, y en esta ocasión les quiero presentar un poco la evolución, o más bien curiosidades de la economía salvadoreña. Hemos escogido 5 puntos fundamentales que todos debemos de poner atención. ¿Por qué? Porque en el número 5, ¿sabía usted que la inflación de El Salvador es la penúltima, es de las más bajas de Latinoamérica? Solo nos gana Perú, pero sin embargo, el indicador que dejaba a febrero un 2.4% de incremento en los precios había afectado, escuche usted, bienes y servicios sensibles para la población como la electricidad, el frijol, la tortilla y la gasolina especial y la regular. 5 rubros donde obviamente la clase media es la que más sufre el impacto. En el número 4, ¿sabía usted que el empleo, pese a la inseguridad, como hablaba Lorena, y pese a la inestabilidad política que muchas veces se vive en el país, continuó recuperándose en el primer mes del año? Y justamente la industria encabezó las cifras con 13.024 puestos recuperados. Saben que esta cifra representa más o menos el 61% del empleo total que se ha recuperado en el país al inicio del año. Y en el número 3, otro síntoma de que existe una leve recuperación de la economía es que el monto prestado por el sector financiero creció un 18% a febrero con respecto al 2010. ¿Y sabía usted por qué creció tanto? Pues bien, porque de cada 3 créditos otorgados, un crédito fue a parar al sector comercio, obviamente anticipándose a la oferta que se podría tener en Semana Santa. En el número 2, ¿sabía usted que El Salvador es el país de todo Centroamérica que registra una menor actividad económica mensual? Porque el IMAE, que es justamente el que mide la evolución de la economía y de la producción a nivel nacional, solamente creció 2.2%, la cifra más baja comparado con los otros porcentajes de la región centroamericana, incluyendo República Dominicana. Estas cifras no me las inventé, son por cortesía de la Secretaría o el Consejo Monetario Centroamericano. Y en el número 1, un indicador que nos va a dejar impactados. Los salvadoreños nos quejamos del alza en el precio del crudo, y ¿sabía usted que se están tomando acciones? Porque en un mes los salvadoreños dejaron de consumir 420,000 barriles de petróleo, pasando de 809,350 en diciembre
a 391.280 en enero del 2011. Así que así las cifras, así el consumo de petróleo y gasolina en nuestro país. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con nuestro bloque estelar de la entrevista. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. ¿Qué tienen en común estas personas? Todos ellos son personas trabajadoras que hacen crecer a El Salvador mediante su esfuerzo constante. Todos ellos ponen lo mejor de sí mismos en la empresa que elaboran para sacar adelante a sus familias. Siéntete orgulloso de tu trabajo. Tú haces crecer a El Salvador. Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI. Este miércoles, en Amor en Custodia. Con respecto al juicio que se viene, compás, cambié al abogado que tenía por uno mejor. Este es muy beligerante, le encanta pelear, así que no le vamos a hacer nada fácil para la cosa. Este va a ser el juicio de la historia, acuérdate de eso. Camacho no está en este momento, señorita. Como ya no tenía a quien cuidar, él se fue de esta casa. ¿Se fue solo? No, claro que se fue acompañado, se fue con Tatiana. Amor en Custodia, de lunes a viernes, 10 de la noche, por Canal 33. Continuamos, gracias por mantener su sintonía. Está con nosotras el doctor Eduardo Tenorio, ex magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Tenorio, buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes y con todos sus televidentes y espero que tengamos alguna posibilidad de ser útiles con esta entrevista. Por supuesto, doctor. El viernes pasado la Sala de lo Constitucional emitió un fallo que declara inconstitucional el decreto que de alguna forma revivía al PDC y al PCN por no alcanzar el 3% en las elecciones del 2004. Queremos que de una forma, tal vez no técnica, sino que de una forma que nuestros televidentes y nuestras televidentes puedan entender cuál es su valoración al respecto y si nos puede explicar un poco de qué se trata este fallo. Cómo no, con todo gusto. Realmente es difícil resumir un problema tan complejo en poco tiempo, pero lo he estado haciendo en estos días y voy a intentar hacer un ejercicio lo más claro posible y lo más accesible y sencillo posible para que quede en la conciencia de quienes nos escuchan una idea de lo que ha ocurrido. Inicio. La sala el día 29 de abril emitió una sentencia en un proceso de inconstitucionalidad en el cual resolvía que, entre otras cosas, que se declaraba violatorio de la Constitución un decreto legislativo emitido en enero del año 2005. Este decreto legislativo, que es el decreto del que se habla que revivía a los partidos políticos, tenía un artículo único, el 1, en el cual concedía privilegios a los partidos que no habían obtenido mayoría en la elección del año 2004 para presidentes y prácticamente, para usar esa palabra que creo que es bien gráfica, revivía a los partidos PDC y PCN. Un grupo de ciudadanos, entre ellos la doctora Silvia Guillén, que entiendo que va a llamar más tarde, interpusieron una demanda de inconstitucionalidad contra ese decreto, el decreto 586 de la Asamblea Legislativa. Demandaron a la Asamblea, ya voy a explicar por qué la Asamblea sí puede ser demandada, y
pidieron que la sala, después de analizar la demanda y los argumentos vertidos, declarase que el decreto que había emitido la Asamblea Legislativa violaba la Constitución, específicamente en el artículo 21, que se refiere a la retroactividad de las leyes. Pero bien, vamos a iniciar por el principio. El año 2004, marzo, hubo elecciones presidenciales en el país. Participaron los partidos mayoritarios FMLN y Arena, venció el partido Arena, y los partidos PCN, PDC y CDU no obtuvieron el porcentaje mínimo que en ese entonces establecía la ley, y que era el 3% de los votos emitidos como mínimo, como piso, para poder seguir subsistiendo. Era un piso de subsistencia como partidos políticos. Ni el PCN, ni el PDC, ni CDU obtuvieron ese porcentaje. Se inició, como lo ordenaba el Código Electoral y como lo ordena aún, un procedimiento de cancelación. Este procedimiento de cancelación se inició de oficio por el Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad en materia electoral del país. El procedimiento de cancelación de la inscripción de los partidos, específicamente PDC, PCN, adolecía de algunos defectos formales que motivaron tanto al partido PDC como al partido PCN a interponer unas demandas de amparo. Me detengo aquí un segundo para explicarle a la ciudadanía que amparo e inconstitucionalidad son dos clases de juicios distintos. En el amparo se demandan actos concretos emitidos o pronunciados o producidos por una autoridad pública o aún privada. En la inconstitucionalidad lo que se demanda es a un órgano que produce reglas de carácter general, normas, en este caso a la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Y lo que se demanda en el primero, que es que un acto violó la Constitución, difiere del segundo, que en el segundo se demanda que una norma o ley no ha sido emitida de acuerdo a la Constitución. Yo no sé, cuesta un poco entenderlo, pero en el camino lo vamos a ir aclarando bien, de que un proceso es contra actos y el otro es contra normas. Doctor, perdón que le interrumpa, dígame, pero ¿por qué se amparan, si usted está explicando que un amparo es contra actos concretos, si no estaba concretizada la cancelación, estaba iniciando el proceso? Ellos se amparan sobre algo que no había ocurrido. ¿Me permite? Mire, cuando digo actos no es necesariamente el acto final de un procedimiento. Okay. En este caso fue el acto inicial. Los argumentos de las dos demandas de amparo, que son similares, tanto la del PDC como el PCN, eran que la resolución que ordenó el amparo y que de acuerdo al Código Electoral debió ser motivada, es decir, fundamentada legalmente, era una resolución escueta que no explicaba nada. Es decir, formalmente había un vicio de forma evidente. Por otra parte, la certificación del acta de escrutinio de las elecciones presidenciales de marzo del año 2004 había sido emitida por el secretario del Tribunal Supremo Electoral de oficio, es decir, por su propia voluntad, sin que se lo pidiera a alguien, como el Código Electoral expresa que debe ser a petición solicitada por un interesado, que puede ser el fiscal general de la República, pueden ser los demás partidos, puede ser un ciudadano, o pueden ser los mismos partidos que no sacaron el porcentaje. Bien, esa fue la base de los dos procesos de amparo, vicios de forma. Se suspendió el procedimiento por resolución de la Sala de lo Constitucional por los vicios de forma mientras se tramitaba el juicio, y al final de ambos amparos, cuya sentencia se dictó el último día el 17 de diciembre del año 2004, lo recuerdo bien, entonces se pronunció sentencia haciendo mérito de la falta de motivación. La resolución del secretario era no motivada. No es que se revivió con esas sentencias a los partidos, aclaro, simplemente se amparó por no haberse seguido el debido proceso, que es decir, un debido proceso es un juicio con todas las formalidades y todas las posibilidades de defensa.